Aún en nuestros días, la ciencia oficial permanece incapaz de abordar el fenómeno ovni en su complejidad. Mientras la física empírica insiste en la falta de datos para considerar que este planeta está siendo visitado por seres inteligentes de otros mundos y considera este hecho como imposible, en Francia, Alain Steller, especialista en satélites de telecomunicaciones y de observación y miembro del GEPAN, Grupo Francés de Investigación del Fenómeno Aeroespacial No Identificado, aseguraba hace poco tiempo que de los 200 informes de observación que transmite cada año la Gendarmería francesa, un 20% o un 25% es clasificado como tipo D, es decir, como objetos no identificados. Por si esto fuera poco, el investigador fue un poco más allá en sus conclusiones y expuso que después de años de arduo trabajo, los investigadores del GEPAN se muestran convencidos que en la causa y origen de casi toda la totalidad de las observaciones clasificadas como tipo D se encuentran en fenómeno real, tangible y material. Es este paso el que se encuentra entre la convicción y la certeza, el que la ciencia y el mismo GEPAN todavía no han podido franquear. Eso es lo que nos dicen de una forma oficial, siendo este el motivo por el cual el fenómeno ovni sigue siendo todavía un misterio. Bienvenidos al videoprograma de hoy. La explicación que dio el agricultor francés Maurice Massé a su médico fue clara. En cuanto el extraño objeto desapareció, comencé a notar en mi cuerpo efectos extraños e intensos dolores. Al parecer, y según el reporte, en primer lugar, sintió mareos y dolor de cabeza, pero un tiempo más tarde, todo se complicó. Maurice empezó a sufrir crisis de sueño. Pasó de dormir apenas 5 horas a no poder mantenerse la mayor parte del día despierto. Las investigaciones médicas confirmaron tiempo más tarde que lo que padecía, ese extraño tipo de narcolepsia, fue provocado por lo que sucedió aquel día. El 1 de julio del año 1965, sobre las 6 de la mañana, Maurice, de 41 años, fumaba un cigarrillo cuando estaba a punto de encender su tractor que estaba estacionado detrás de una pila de piedras cerca de 2 metros de altura, cuando de repente escuchó un silbido que se extendió por toda la zona. Desde ese lugar no podía ver lo que era, pero creyendo que podría ser un helicóptero militar haciendo un aterrizaje sin autorización en su propiedad, decidió dirigirse hacia el origen del sonido. Cuando salió detrás de la pila de piedras, se asombró al encontrar un objeto extraño, posado en el medio de su campo de lavanda de unos 100 metros de donde se encontraba. Se acercó al objeto silenciosamente caminando a lo largo de un viñedo y se paró entre unas rocas. Mientras lo miraba con cuidado, el objeto era del tamaño de un automóvil de unos 3 metros de ancho y unos 2 metros y medio de altura. Tenía la forma de un balón de rugby y era de un color neutro mate. Tenía una cúpula transparente en la parte superior y 6 patas montadas sobre un pivote central que se hundían en el suelo. Acercándose más al objeto, observó a 2 humanoides parecidos a 2 niños de entre 6 y 8 años de edad, con una estatura aproximada de unos 120 centímetros. Como se sintió más curioso que asustado, siguió acercándose hacia ellos. Fue entonces que, estando relativamente cerca, se dio cuenta de que sus cabezas eran anormalmente grandes en relación a sus cuerpos, aproximadamente 3 veces más grande que una cabeza humana, y que su morfología general era similar a la nuestra, pero obviamente no eran humanos. Maurice explica que los 2 seres se encontraban en cuclillas examinando algunas plantas de lavanda cuando uno de los seres le descubrió mientras trataba de acercarse. Ambos se levantaron pausadamente y uno de ellos le apuntó con algo parecido a un lápiz
que lo paralizó, pero al parecer no perdió la conciencia y fue capaz de seguir observando. El ser luego colocó el objeto en una bolsa riñonera colocada en su lado izquierdo y comenzó a hablar en un idioma desconocido a su compañero. Maurice sigue relatando que el hecho de estar inmovilizado le permitió observar con detalle a los seres y a la nave durante unos minutos. Llevaban un traje de una sola pieza, de color gris verdoso, eran calvos, cabezas como una calabaza, ojos rasgados y grandes, piel blanca, orejas largas y pómulos carnosos con una pequeña boca circular. Maurice afirma que durante esos momentos también sintió algún tipo de comunicación mental con ellos. Los dos seres entonces se quedaron por unos minutos conversando entre sí, observándolo la mayor parte del tiempo. Se dio cuenta que sus ojos se movían y oyó un gorgoteo que seguramente venía de sus gargantas. Casi no tenían cuello, sus cabezas estaban metidas en sus hombros. De 4 a 5 minutos más tarde, ambos seres avanzaron hacia la nave y entraron por una puerta corrediza. Una vez dentro, la puerta se cerró automáticamente, deslizándose de abajo hacia arriba. A través de la cápsula transparente, Maurice pudo ver a los dos seres sentados cerca de los controles, donde al parecer lo miraban desde el interior del objeto. Con el silbido de nuevo, la nave flotó brevemente mientras las 6 patas se volteaban hacia la derecha y se metieron dentro. Luego la nave despegó hacia el oeste a gran velocidad. Maurice, días después, reportó lo sucedido a la gendarmería. En su expediente se informaba que se analizó y estudió la zona del presunto aterrizaje con total meticulosidad. Y al igual que había ocurrido en otros reportes, aparecieron huellas en el lugar. Se trataba de varias hendiduras perimetrales y una zona hundida en el sitio exacto del presunto aterrizaje. Según comprobaron los investigadores, además, en torno a esas huellas apareció barro mojado, algo sumamente extraño, ya que hacía bastantes días que no había llovido. Sin poder llegar a una conclusión convincente de lo sucedido, la gendarmería pidió la intervención del GEPAN. Tras una primera observación, no solo constató la veracidad de la existencia de las evidencias reportadas en los informes de la gendarmería, sino que además añadió que el peso del artefacto que allí se posó fue descomunal. El GEPAN siguió con sus investigaciones del lugar durante años, visitando el lugar periódicamente y certificó no solo que las huellas permanecieron durante años, sino que además la vegetación que allí crecía había dejado de hacerlo. La explicación más plausible para algunos de los investigadores fue que la presunta energía que generó el objeto acabó destruyendo la naturaleza de ese lugar. 30 años después del suceso, las características de estos efectos seguían siendo evidentes en la zona. Los estudiosos incluso intentaron reanimar artificialmente la vegetación, pero fueron incapaces de lograrlo. Ninguno de los científicos del GEPAN logró explicar científicamente la razón de todo aquello.